cristales de Charcot-Leyden miden de 10 a 30 micras y tienen forma romboidal alargada con extremos puntiagudos. Se originan de productos de desintegración de los eosinófilos y se asocian a procesos alérgicos de variado origen, entre ellos parasitosis como helminthiasis e isosporiasis. Restos alimenticios de origen vegetal. Los almidones son frecuentes y se observan como gránulos de forma y tamaño irregulares. Son fácilmente identificados porque en las preparaciones con lugol toman color rojo o azul violeta según el grado de digestión que hayan sufrido. Los no digeridos son de color violeta. Las células y fibras vegetales se ven en ocasiones formando retículos en forma de panal y a veces en forma de espiral. Estos restos vegetales deben diferenciarse de parásitos y aunque muchas veces no tienen importancia, pueden aparecer en síndrome de mala absorción o asociarse a diarreas. Restos alimenticios de origen animal son principalmente grasas y fibras musculares. Las primeras se presentan en formas de gotas de diferente tamaño, transparentes o amarillas, y las segundas como rectángulos amarillosos con estrías transversales. Aquí, grasa, materia fecal en solución salina. Esta es materia fecal con solución salina. Levaduras. Fibra muscular, materia fecal en solución salina y almidones. Flora bacteriana. Siempre está presente de manera normal, a veces está muy aumentada, lo que no tiene importancia, por lo cual no debe reportarse. Abundantes bacilos cortos, delgados, con movimiento rápido, en forma de tirabuzón, pueden corresponder al Campylobacter, productor de diarrea, en cuyo caso se requiere coloración especial. Levaduras pueden observarse en condiciones normales, pero aumentan notoriamente cuando existe desequilibrio de la flora bacteriana, especialmente en la terapia con antibióticos. Son ovaladas, algunas veces con gemaciones y de un tamaño aproximado de 2 a 4 micras. Solo cuando estas blastoconidias se asocian a pseudomicelios, se informan como presencia de hongos. Células de descamación en cristales se pueden ver al examen coprológico y no tienen significado especial. Elementos no parasitarios. En materia fecal se pueden observar varios elementos no parasitarios que son importantes para diferenciarlos de los parásitos o de otros componentes microscópicos. Coprograma. Se ha dado este nombre a un estudio más completo de la materia fecal que incluye, además del estudio microscópico ya descrito, análisis bioquímicos como los siguientes. pH se mide con un papel indicador. Normalmente el pH es aproximadamente 7. En diarrea por bacterias invasivas generalmente es ácido menor de 6. En diarreas de origen tóxico es neutro. En diarreas virales siempre es ácido. También se encuentra ácido 5 o menor. En diarreas por intolerancia a la lactosa. La medida de pH no es válida en pacientes que estén tomando antibióticos orales. Esta prueba y el estudio de azúcares que se describe a continuación tiene mayor valor en las enfermedades diarreicas agudas en niños menores de 5 años. Azúcares reductores. Los azúcares reductores en materia fecales se detectan con el reactivo de Benedict o con tabletas de Clinitest. Ambos Benedict o con tabletas de Clinitest. Ambos revelan la presencia de estos azúcares sin diferenciarlos entre sí. La glucosa fecal puede medirse con Diastix. Para las pruebas se emplea material fecal líquida o diluida si es necesario. En caso de que la reacción con Diastix sea negativa y la reacción con Clinitest sea positiva, hay una alta probabilidad de que el azúcar presente sea lactosa. Se ha encontrado que siempre hay presencia de glucosa y ausencia de lactosa en diarreas de origen bacteriano tóxico, mientras que lo contrario se encuentra en las diarreas virales. En diarreas inespecíficas las dos pruebas son negativas y en las bacterianas invasivas los resultados son variables. La prueba de la lactosa positiva está bien útil en el diagnóstico de diarrea por deficiencia de disacaridasa, que se presenta en niños alimentados al pecho que no pueden desdoblar la lactosa abundante en la leche materna. Sangre oculta. Cuando la cantidad de sangre presente en materia fecal es muy pequeña y no se puede observar macroscópicamente, puede detectarse mediante el uso de sustancias que reaccionan con los derivados de la hemoglobina, la cual es de tipo peroxidasa. Además, benzidina, guayaco, ortotoluidina, etc., que con peróxido de hidrógeno producen una reacción de color. Para mayor exactitud de las pruebas, tener la precaución de no ingerir carne roja durante los 3 días previos al examen. La reacción de la benzidina se hace aplicando un poco de materia fecal en un papel de filtro, agregando una cantidad muy pequeña de polvo de benzidina, a lo cual se vierten unas gotas de ácido acético glacial y de peróxido de hidrógeno al 3%. La reacción positiva se observa por la aparición inmediata de color verde o azul. Para la prueba con guayaco se prepara una solución alcohólica de esta resina
la cual se utiliza en forma similar a la benzidina. La reacción con tetrametilbenzidina utiliza reactivos comerciales en tabletas como Hexagon o EBS-CRIN, que es más fácil de realizar. Las principales causas de error son ingestión de carne cruda o mal cocida y otros alimentos como hígado, morcilla, chorizos, presencia de peroxidasa por ingestión de rábanos, coliflor y pepinos o por metabolitos de origen bacteriano. Terapia con hierro y vitamina C en cantidad mayor de 500 miligramos por día. Algunas partes de la materia fecal pueden no contener sangre y dar prueba falsa negativa. La prueba no se especifica para hemoglobina humana, pues es positiva con hemoglobina de animales y con sustancias que actúan como peroxidasa. En casos de hemorragia detectan 6 miligramos de hemoglobina por gramo de materia fecal, lo que equivale aproximadamente a 4 mililitros de sangre por 100 gramos de heces fecales. Prueba para hemoglobina humana. Es mucho más segura una prueba inmunocromatográfica que utiliza partículas cubiertas con anticuerpos monoclonales antihemoglobina humana. Esta prueba es sencilla, se realiza en pocos minutos y no presenta reacciones cruzadas con hemoglobina que puede existir en la materia fecal procedente de carne de animales ni con los alimentos, por lo cual no requieren restricciones en la dieta. Detecta hasta 0.05 miligramos de hemoglobina por gramo de materia fecal. No hay interferencia con la presencia de hierro o vitamina C, pero tener presente que el uso de medicamentos como aspirina, corticosteroides, fenilbutazona y reserpina pueden producir pequeñas hemorragias, por lo cual deben suspenderse 2 días antes de la prueba. Se obtiene comercialmente como Hexagon OptiTest, Laboratorios Human. Métodos de recuento de huevos. Estos métodos son útiles para saber aproximadamente la intensidad de la infección por ciertos elementos de acuerdo al número de parásitos que se encuentran en el intestino. Se usan principalmente en ascariasis, tricocefalosis, uncinariasis, himenolepiasis y esquistosomiasis. Se basan en la cuantificación del número de huevos por gramo de materias fecales, HPG, huevos por gramo. Estos procedimientos se deben hacer en todo examen caprológico y en estudios clínicos, terapéuticos, epidemiológicos para determinar el grado de infección de mentiasis mencionadas, lo cual permite clasificarlas en leves, medianas e intensas. Recuento en placa microscópica es el procedimiento más sencillo, aunque también el menos exacto. Consiste en estudiar una placa microscópica que contenga más o menos 2 miligramos de materias fecales, cantidad que se consigue aproximadamente al hacer una buena preparación para coprológico utilizando laminillas de 22 por 22 milímetros. El recuento se hace recorriendo toda la laminilla. El número total de huevos por laminilla se multiplica por 500 para dar resultado de HPG. Técnica de Kato-Katz. Antes de leer esta tabla, intensidad del parasitismo por nematodos intestinales de acuerdo al número de huevos por gramo de materia fecal, HPG. Ascaris lumbricoides, leve, huevos por gramo, menos de 5.000. Mediano, entre 5.000 y 50.000. Intenso, más de 50.000. Tricuria, leve, menos de 1.000. Mediano, entre 1.000 y 10.000. Intenso, más de 10.000. Uncinarias, menos de 2.000. Mediano, 2.000 a 4.000 y más de 4.000. Intenso. Oxiros estrongiloides, no se hace recuento de huevos e informa positivo o negativo. Seguimos con técnica de Kato-Katz. Este es el método más recomendable en la actualidad y el que prefiere la OMS, tanto para estudios diagnósticos individuales como para investigaciones de medicamentos antihelmínticos y de tipo epidemiológico. Es una modificación del método original escrito en Japón en 1954 por Kato y Miura, que utilizaba el procedimiento de pesar la materia fecal usada para el examen. El método de Kato-Katz es sencillo, rápido y tiene poco costo. Los elementos se pueden preparar en cualquier laboratorio y también se consiguen comercialmente. Las principales ventajas de este método es que se examina aproximadamente 50 miligramos de materia fecal en vez de 2 miligramos utilizados en la preparación corriente. Por esta razón se llama también método de frotis grueso. Se recomienda que se haga de rutina en los laboratorios de diagnóstico y salud pública, pues es tan eficiente como una concentración por la cantidad de materia fecal examinada. El material consiste en un portaobjetos, laminilla de papel celofán humectante de 24 por 30 milímetros y 40 micras a 50 micros de espesor, con previa inmersión por 24 horas en una solución que contenga 100 mililitros de glicerina, 100 mililitros de agua y 1 mililitro de solución acuosa de verde malaquita al 3%, tela metálica o de nylon con 105 perforaciones por milímetro cuadrado, placa de cartón o plástico rectangular de 3 por 4 centímetros con orificio central de 6 milímetros de diámetro y 1.37 milímetros de profundidad, papel higiénico y un palillo con una extremidad rectangular. La técnica es la siguiente: colocar sobre el papel higiénico la muestra de marcas fecales, de materias fecales.
presionarla a través de la tela metálica o de nylon. Retirar las heces fecales que traspasan la tela y transferirlas con el auxilio del palillo al orificio de la placa que deberán estar sobre un portaobjetos. Después de llenar completamente el orificio, retirarla cuidadosamente dejando las materias fecales sobre el portaobjetos. Cubrir las heces con la laminilla de papel celofán, invertirla sobre una hoja de papel de filtro higiénico y comprimirla suavemente. Esperar 1 a 2 horas y examinar al microscopio. Después de este tiempo, los huevos de uncinario se hacen muy transparentes y es difícil su identificación. El número de huevos encontrados en el frutis fecal multiplicado por 23 corresponde al número por gramo de heces. En internet, algunas imágenes de la técnica Catocats. Técnica de Stolhausser. Este procedimiento se basa en el estudio de una cantidad de materias fecales que se diluye en un volumen determinado. Los materiales necesarios son frasco en el Ermeyer de Stoll con marcas de 56 y 60 milímetros, pipeta de Stoll con bulbo de caucho con marcas a 0.075 y 0.15 mililitros, solución decinormal de soda cáustica 4 gramos por 1000 mililitros de agua destilada, perlas de vidrio, láminas portaobjetos, laminillas, cubreobjetos de 22 por 22 milímetros y tapones de caucho. El frasco y pipeta de Stoll se consiguen comercialmente, pero pueden reemplazarse por un frasco similar o un tubo con las mismas marcas y una pipeta de 1 mililitro graduada en centésimas. El procedimiento se realiza de la siguiente manera: se colocan 10 perlas de vidrio en el frasco y se convierte la solución decinormal de soda hasta la marca de 56 y se agregan las materias fecales en el frasco hasta llegar a la marca 60. Se tapa el frasco y se agita vigorosamente de arriba a abajo durante 1 minuto. Es preferible dejar en reposo por 12 a 24 horas y mezclar ocasionalmente. En el momento de hacer el recuento se mezcla muy bien. Se quita el tapón y con la pipeta se toman 0.15 mililitros del centro del líquido para disminuir las causas de error debidas a la sedimentación. Esta cantidad se coloca sobre una lámina microscópica con 2 gotas separadas a las que se les pone a su respectivo cubreobjetos. Se cuenta cuidadosamente el número de huevos existentes en las dos preparaciones, principiando en el rectángulo superior izquierdo. Se sigue línea recta al extremo opuesto, rectángulo derecho, y se baja un campo y así sucesivamente hasta recorrer toda la preparación. El número de huevos encontrados multiplicado por 100 da el total por gramo de heces. Esto se debe a que las materias fecales están divididas al 1 al 15 y el volumen estudiado es 0.15 mililitros. El resultado debe multiplicarse por un factor de acuerdo a la consistencia de las heces, así: 2 las semiblandas, 3 las blandas y 4 las líquidas. Métodos de concentración. Su finalidad es aumentar el número de parásitos en el volumen de materia fecal. Método de recuento de huevos del Mintos Catocats. Entonces, método de concentración del volumen de materia fecal que se examina microscópicamente mediante procedimientos de sedimentación o flotación. En el material concentrado se encuentran más parásitos que en el resto de la materia fecal. Se describen a continuación los métodos más útiles. Técnica de centrifugación con formol éter, método de Ricci. Es el procedimiento más utilizado para concentrar quistes de protozoos, huevos y larvas de Mintos. El método es el siguiente: si la materia fecal es dura, agrego solución isotónica y mezcla hasta que quede líquida en cantidad aproximada de 10 mililitros. Pase una gasa doble y húmeda de aproximadamente 10 mililitros de la materia fecal líquida a un tubo de centrífuga de 15 mililitros. Centrifugue a 1500 o 2000 revoluciones por minuto por 2 minutos. Decante el sobrenadante. Diluye el sedimento de solución salina, centrifugue como antes y decante. Agregue en la figura frasco y pipeta de Stoll graduada para recuento de huevos. Marcado 60 mililitros, 56 mililitros. Y la pipeta 0.75 mililitros y 0.15 mililitros. Agregue al sedimento aproximadamente 10 mililitros de formol al 10%, mezcle bien y deje reposar por 5 minutos. Agregue 3 mililitros de éter, tape el tubo y mezcle fuertemente durante 30 segundos, destape cuidadosamente. Centrifugue a 1500 revoluciones por minuto por 2 minutos. Se forman 4 capas distribuidas así: un sedimento pequeño que contiene los huevos, quistes, etc. Una capa de formol, un anillo con restos de materias fecales y el éter o gasolina en la superficie.
Con un palillo afloje de las paredes del tubo el anillo con restos de materias fecales y cuidadosamente decante las 3 capas superiores. Mezcle el sedimento con la pequeña cantidad de líquido que baja por las paredes del tubo y haga preparaciones de fresco y con lúgol para ver al microscopio. Técnica simplificada con formol éter. Es similar a la anterior en todos sus aspectos, pero más rápida y sencilla. Tomen un tubo, partes iguales de solución salina isotónica y formol al 10%, aproximadamente 10 mililitros. Agregue más o menos 1 gramo de materia fecal y mezcle bien. Filtre por gasa doble. Agregue 3 mililitros de éter acetato de etilo a gasolina blanca, tape, agite fuerte y destape cuidadosamente. Centrifugue 2 minutos a 2000 revoluciones por minuto, decante las 3 primeras capas, éter o gasolina, restos de materia fecal y el formol salino. Estudie el sedimento de la misma manera que en la técnica anterior. Técnica de Faust o de flotación con sulfato de zinc. Este es un método en el cual la materia fecal se diluye en un líquido de alta densidad y los parásitos, que proporcionalmente son más livianos, van a la superficie. Por esta técnica se utiliza sulfato de zinc al 33% con densidad 1.180 o 1180. Para prepararlo se añade 331 gramos de sulfato de zinc a 1 litro de agua tibia. Una vez disuelto el sulfato, se verifica con un densímetro que la densidad sea de 1180. Si no es preciso, se añadirá agua o sulfato de zinc, según el caso, hasta obtener esa densidad. La técnica utilizada es la siguiente. Una cantidad de materia fecal de aproximadamente 1 gramo se diluye a 10 mililitros de agua y se filtra a través de una gasa cuádruple. Se centrifuga a 2500 revoluciones por minuto durante 1 minuto. Se descarta el líquido sobrenadante. Si la muestra es muy grasosa, se repite el centrifugado cambiando de agua y mezclando nuevamente. Se mezcla el sedimento con 34 mililitros de sulfato de zinc al 33%, densidad 1180. Se completa con el sulfato de zinc hasta llegar a 1 centímetro del borde del tubo y se centrifuga a 2500 revoluciones por minuto durante 1 minuto sin frenar la centrífuga. Se coloca el tubo cuidadosamente en una gradilla y se recoge el sobrenadante con un asa de platino o una pipeta y se lleva al portaobjetos. También puede elevarse el nivel de líquido hasta formar un menisco añadiendo sulfato de zinc por las paredes del tubo, pero no alterar la película superficial. En este caso se coloca un cubre de objeto sobre el menisco y se deja en esta posición durante 10 minutos, de modo que en su cara inferior queda adherida la gota que contiene huevos, larvas y quistes. Las preparaciones se montan en lugol y solución salina y se llevan al microscopio para buscar parásitos, como los parásitos que flotan en la superficie. Tubo de centrífuga con las capas formadas después de realizar el método de concentración de Ricci con formol éter. Arriba éter, restos fecales, formol salino, sedimentos con parásitos. Y aquí técnica de flotación con sulfato de zinc, Faust. La materia fecal se diluye en agua. En A. Y en B, filtrar por gasa, agregar más agua y centrifugar. En C, al sedimento agregar sulfato de zinc, centrifugar y tomar el sobrenadante con asa bacteriológica. Las preparaciones se montan en lugol y solución salina. Se llevan al microscopio para buscar parásitos. Como los parásitos que flotan en la superficie de la solución vuelven a descender al cabo de 1 hora, realizar las preparaciones en portaobjetos tan pronto como termine la concentración. El contacto prolongado con el sulfato de zinc puede deformar los quistes y dificultar su identificación. Por lo tanto, estas preparaciones requieren ser examinadas lo antes posible. Esta técnica es mejor para quistes de protozoos que para huevos y larvas de helmintos. El éxito depende de la exactitud de la densidad del sulfato de zinc. Cuando la materia fecal está fijada en formol, al 5 a 10% de emplear el sulfato de zinc con densidad de 1200. Técnica de flotación por Sheater. Se utiliza para separar, concentrar y recobrar quistes de isospora, cryptosporidium y ciclospora. Para recolectar las materias fecales se usa un recipiente de boca ancha con tapa, limpio y debidamente marcado. Si son heces líquidas, para recolectar materias fecales se usa un recipiente de boca ancha con tapa limpia y debidamente marcado. Si son heces líquidas, se toma la muestra del fondo del frasco con una pipeta de Pasteur. Después de mezclarlas bien, se requieren entre 2 mililitros a 3 mililitros. Las heces líquidas se centrifugan, se descarta el sobrenadante que se echa en el recipiente original y se sigue trabajando con el sedimento de tubo centrifugado. Si las materias fecales tienen moco, se toma una porción de este moco para examinar al microscopio. En algunos casos se utiliza como mucolítico 10 gotas de hidróxido de potasio al 10% para disolver el moco y librar los quistes atrapados. El mucolítico se deja actuar a temperatura ambiente de 28 grados centígrados durante 15 minutos. Se centrifuga luego y continúa trabajando con el sedimento. Solución concentrada fenolada de azúcar.
Azúcar en cristales 500 gramos, agua destilada 320 mililitros, fenol en cristales 6.5 gramos. Disolver el azúcar en agua destilada usando calor sin dejar llegar a ebullición. Filtrar por gasa. Agregar el fenol y agitar hasta la disolución. Guardar en frasco tapado y rotulado. Proceder así. En un tubo de ensayo se coloca aproximadamente 1 mililitro de heces fecales líquidas y se hace una suspensión. Pasar la suspensión a otro tubo de ensayo limpio a través de un embudo con 2 dobleces de gasa, filtrando para detener fibras y partículas grandes. Tapar el tubo con parafilm o con cinta plástica. Equilibrar el peso de los tubos en una balanza para luego centrifugar a 1500 revoluciones por minuto durante 2 minutos. Destapar y descartar el sedimento. Agregarle un poco de solución fenolada azucarada y agitar vigorosamente como un aplicador. Completar con más solución hasta llegar a 2 centímetros bajo el borde del tubo y tapar con parafilm. Equilibrar el tubo en la balanza de 2 platos y centrifugar a 1000 revoluciones por minuto durante 10 minutos. Quitar la tapa con cuidado de no agitar y tomar 2 a 3 asadas de la superficie del menisco y colocarlas en un portaobjetos. Flamear el asa con el mechero. Cubrir las gotas con curvejito y examinar al microscopio con un objetivo de 10x a diferentes profundidades, pues a menudo los ojoquistes flotan en el líquido. Las gotas en el portaobjetos se dejan secar para ser coloreadas. Todo el material de desechos y contaminados se descarta en frascos con soluciones desinfectantes apropiadas. Los ojoquistes de coxida se pueden deformar un poco o tomar un color rosa pálido a causa de la refracción. Toman un color rosa pálido a causa de la refracción de la luz en la solución. Técnica de Willis-Molloy con solución saturada de cloruro de sodio. Esta técnica no requiere centrífuga y es útil principalmente para huevos de Uncinaria e Hymenopsis, que flotan fácilmente, pero también sirve para los otros parásitos. Se utiliza con mucha frecuencia en parasitología veterinaria por la facilidad de realizarse en el campo. El procedimiento es como sigue: se disuelve sal de cocina en agua caliente hasta que haya saturación. La solución necesita como mínimo una densidad de 1200. Se mezclan aproximadamente 1 gramo de materias fecales con 10 a 20 de la solución saturada. Se traslada la mezcla a un tubo o probeta que se llena con la solución hasta el borde, de modo que forme un menisco. Se coloca una laminilla sobre el menisco durante 10 a 15 minutos o se toma el sobrenadante con asa o pipeta capilar. La laminilla o el material recolectado se coloca en el portaobjetos para observarlo directamente o con Lugol. Vamos a ver estos cuadros que explicaban acerca de la técnica de Catocats y también de la concentración fecal de la OMS. Técnica de Catocats: frotis fecal grueso en celofán. Son medios auxiliares para el diagnóstico de las parásitos intestinales. Materiales reactivos: aplicadores, palillos de madera, rejilla de acero inoxidable, nylon o plástico, malla de 60-105, como en la figura 1. Plantillas de acero inoxidable, plástico o cartón, en la figura 1. En varios países se fabrican plantillas de diferentes tamaños. La plantilla de 1 milímetro de espesor con agujero de 9 milímetros suministra 50 miligramos de heces. La de 1.5 mililitros de espesor con un agujero de 6 milímetros, 41.7 miligramos de heces. Y la de 0.5 milímetros de espesor con un agujero de 6.5 milímetros, 20 miligramos de heces. Las plantillas deben estar estandarizadas en el país. Siempre se debe utilizar el mismo tamaño a fin de que los datos de la prevalencia e intensidad sean comparables y reproducibles. 4. Espátula de plástico. Portaobjetos 75 por 25 milímetros. Tiras de celofán hidrófilo de 25 por 30 por 25 por 35 milímetros y 40-50 micras de espesor. Tarro de fondo plano con tapa. Pinzas. Papel higiénico absorbente. 10. Papel periódico. 11. Solución de glicerina verde de malaquita o de glicerina azul de metileno. A 1 mililitro de solución acuosa de verde malaquita al 3%, de azul de metileno al 3%, añádense 100 mililitros de glicerina y 100 mililitros de agua destilada. Mezclese bien y viértase sobre las tiras de celofán en un tarro, dejando luego que repose la mezcla por lo menos 24 horas antes de utilizarla. Modo operatorio: deposítese una pequeña cantidad de heces sobre un papel periódico u otro papel ordinario y colóquese encima la rejilla, haciendo presión para que parte de las heces pase a través y aparezca en la parte superior. Ráspese la superficie de la rejilla con una espátula plana para recoger las heces que han pasado a través de aquella.
Colóquese la plantilla agujereada en el centro de un portaobjetos y deposítese el material fecal de la espátula en el agujero hasta llenarlo por completo. Elimínese el material que sobresalga pasando sobre el agujero o el borde de la espátula. Tanto esta como la rejilla pueden desecharse luego, o si se lavan cuidadosamente volverse a utilizar. Retírese con cuidado la plantilla de manera que el material fecal quede sobre el portaobjetos formando un pequeño cilindro. Cúbrase el material fecal con una tira de celofán humedecida con solución. El celofán debe estar muy húmedo si las heces son secas y no tanto si las heces son blandas. Si hay un exceso de solución de glicerina en la cara superior de la tira, empápese con papel higiénico. En los climas secos el exceso de glicerina retrasa pero no impide la desecación. Inviértase el portaobjetos y comprímase bien la muestra fecal contra la tira de celofán hidrófilo sobre otro portaobjetos o alguna otra superficie lisa, por ejemplo, un azulejo o piedra plana. El material fecal deberá quedar uniformemente extendido entre los portaobjetos y la tira de celofán. Una vez aclarado, los caracteres de imprenta de periódico deben ser visibles a través de frotis. Retírese el portaobjetos deslizándolo con suavidad hacia un lado para que no se desprenda el celofán o levantándolo cuidadosamente. Colóquese el portaobjetos sobre una mesa con el celofán hacia arriba. El agua se evapora mientras la glicerina aclara las heces. Salvo si se trata de huevos de anquilostoma, déjese el portaobjetos durante una o varias horas a la temperatura ambiente para aclarar el material fecal antes de examinarlo al microscopio. Para acelerar el aclaramiento y el examen, déjese la muestra al sol o en una estufa a 40 grados centígrados durante algunos minutos. Los huevos de Ascaris trichuris permanecen visibles y reconocibles durante muchos meses en las preparaciones de este tipo. Los huevos del anquilostoma se aclaran rápidamente y dejan de ser visibles al cabo de 30 a 60 minutos. Los de esquistosoma pueden ser reconocibles durante varios meses, pero en las zonas endémicas es preferible examinar las preparaciones en las primeras 24 horas. Hay que examinar sistemáticamente el frotis y notificar los recuentos de huevos de cada especie. A continuación, multiplíquese por el número apropiado para obtener la cifra de huevos presentes por gramo de heces. 20 si la plantilla es de 50 miligramos, 50 si es de 20 miligramos y 24 si es de 41.7 miligramos. Cuando el recuento de huevos de cifras más altas, aplíquese una metodología rigurosa reduciendo el tiempo de lectura y utilizando de preferencia la técnica de dilución cuantitativa de Stoll con 0.1 mol por litro de hidróxido de sodio. Métodos básicos de laboratorio en patología médica. Son medidas auxiliares para el diagnóstico de la parasitosis, técnica de Catocas, en frotis fecal, grueso en celofán. También teníamos otra página de la OMS, técnica de concentración fecal, formol-éter, acetato de etilo, gasolina, materiales reactivos, centrifugadora con cabezal y cubetas para tubos cónicos de 15 mililitros. Conviene utilizar cestillos herméticamente cerrados. Tubos de centrifugadora, 15 mililitros cónicos, hágase una mezcla a 10 mililitros con lápiz graso. Frascos de distribución o recipientes de plástico exprimibles de 250 a 500 mililitros. Aplicadores, palillos de madera de 1.45 a 2 milímetros. Vasos de precipitados pequeños de 25, 50 o 100 mililitros. Gasa quirúrgica o tamiz de plástico o metal 400 micrómetros. Portaobjetos 75 por 25 milímetros. Cubre objetos. Pipetas de Pasteur desechables con peras de goma. Tapones de goma con los tubos de centrifugadora. Gratilla para colocar los tubos. Formol 10%. Éter, acetato de etilo, o si no se dispone de estos disolventes, gasolina. Advertencia: el éter es sumamente volátil y puede inflamarse y explotar rápidamente si hay una llama o salta una chispa en las inmediaciones. Guárdese en las latas o frascos abiertos en un estante situado en la zona más fría del laboratorio. No colocar recipientes abiertos de éter en el refrigerador, ya que los vapores se desprenden y acumulan, pueden provocar una explosión al abrir la puerta. Frascos cuentagotas con suero salino isotónico 0.85%, 8.5 gramos por litro, solución yodada de alcohol al 1%. El asterisco dice formol. Para preparar los reactivos, consúltese la publicación de la OMS, métodos básicos de laboratorio para citología médica. Modo operatorio.
Añádase con un aplicador 1 a 1.5 gramos de heces a 10 mililitros de formol en un tubo de centrifugadora y revuélvase para obtener una suspensión. Fíltrese la suspensión por un tamiz de mallas de 400 micrómetros o de 2 capas de gasa quirúrgica húmeda, pasándola directamente a un tubo de centrifugadora o a un pequeño vaso de precipitados. Deséchese la gasa. Añádase más formol al 10% de la suspensión del tubo hasta obtener un volumen total de 10 mililitros. Añádase 3 mililitros de éter o acetato de etilo o gasolina a la suspensión y mezclese bien, tapando luego el tubo con un tapón de goma y sacudiéndolo enérgicamente durante 10 segundos. Destápese el tubo y colóquese en la centrifugadora. Equilíbrense los tubos y centrifúguense a 400-500 gramos durante 2 a 3 minutos. Retírese el tubo de la centrifugadora. El contenido se habrá separado en 4 capas. Una capa superior de éter o acetato de etilo o gasolina. Un tapón de residuos grasos que se adhiere a las paredes del tubo. Una capa de formol y un sedimento, como la figura 1. Éter, residuos, formol y sedimento. Sepárese con cuidado el tapón de residuos con un aplicador de madera mediante un movimiento en espiral y viértase las 3 capas superiores de golpe, invirtiendo el tubo para que se vacíe durante 5 segundos por lo menos. Cuando esta maniobra se practica correctamente, queda una pequeña cantidad de líquido en las paredes del tubo que refluye hacia el sedimento. Mezclese el líquido con el sedimento. A veces es necesario añadir una gota de suero salino a fin de obtener superficie líquida para suspender el sedimento con una pipeta de vidrio desechable. Transfiérese una gota de la suspensión en un portaobjetos para examinarla. Bajo cubreobjetos también puede hacerse una preparación teñida con yodo. Examínese las preparaciones con el objeto de 10X o si es necesario para la identificación con objetos de más aumento de manera sistemática hasta haber observado toda la zona situada en el cubreobjetos. Cuando se encuentren microorganismos u objetos sospechosos, pásese a un mayor aumento para observar con más detalle la morfología del objeto en cuestión. Vamos a continuar después, donde ya hayamos terminado estas técnicas y ahora continuaremos luego con métodos de separación de larvas.